Yo me crié como gamín. Si van a contar las peleas a puños con mis hermanos en la calle, en todas partes, serían incontables. Hemos ejecutado la operación Jaque. Sí, escúcheme. Tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia, secuestrado por esta guerrilla. Hace casi 11 años hay compañeros nuestros, tanto de las fuerzas militares como de la Policía Nacional, secuestrados. Bueno, por política del canal no podemos transmitir, no podemos dejar transmitir al grupo de prisioneros. Esta operación Jaque, que la iniciamos en el mes de junio, concretamente como tal, la iniciamos una operación de inteligencia militar, solos, sin ningún tipo de apoyo raro. Quiero decirles que infiltramos a las FARC, al secretariado de las FARC. Logramos meternos ahí y los convencimos de que estaban hablando entre ellos mismos. No se disparó contra los guerrilleros. Fueron reducidos los 2 que abordaron el helicóptero. Ante todo y sobre todo, darle una felicitación muy sincera, muy de corazón a nuestro ejército, a nuestra fuerza pública. Interesaba el rescate de los secuestrados, como efectivamente se hizo. ¡Siempre lo esperamos, siempre! ¡10 años esperando! ¡10 años esperando al ejército! Fue un rescate de película. Una epopeya militar. Jaque mate a las FARC, indiscutiblemente. Colombia entera está feliz hoy, porque ustedes regresaron. Hoy, más que nunca, me siento inmensamente orgulloso de ser el comandante del ejército de todos los colombianos. ¡Viva Colombia! ¿Debajo de qué? ¿3 metros bajo tierra? No hubo tiempo. No, señor. ¿En qué más está? Presidente de la República de Colombia, me llamó para informarme que en un encuentro armado entre el ejército colombiano y la FARC, una columna de la FARC había huido hacia territorio ecuatoriano, había continuado disparando y las Fuerzas Armadas colombianas habían tenido que defender. Reyes murió en territorio ecuatoriano. Reyes murió como lo que era, un terrorista. Pero si se le pidió permiso al gobierno ecuatoriano general. Ayer en la mañana, a las tropas que se encontraban allí sobre ese cerco, se entregó el sujeto alias Rojas, con 2 más. Él aprovechó precisamente ese estado de tensión que había al interior, asesinó a Iván Ríos, generó la alarma dentro del campamento y aprovechó ese momento para volarse. Pero necesitamos algo para que el gobierno te cumpla, es que usted entregue a alias Karina. Le envié una carta donde le decía cómo se le ha puesto la situación y que tuviera pendiente que a ella le iban a meter una operación. Karina tiene una hija a la cual le había el DAS puesto un novio hacía 4 o 5 años, un funcionario del DAS, para ubicar y hacerle seguimiento a Karina por medio de una llamada o de una visita que le hiciera a su hija. En cuanto a el estado de las FARC, pues cada día están más débiles, cada día su moral, su ánimo de combate
se disminuye. Esta operación lo demostró. En lugar de enfrentar la tropa, huyeron, abandonaron a su jefe, abandonaron a su cabecilla, y eso dice muchísimo. Desde hace 2 años para acá, que hemos mantenido una presión total sobre este frente, lo hemos disminuido y consideramos que en el día de hoy este frente no tiene más de 50 integrantes, se están entregando la mayoría de ellos. Como les he mencionado anteriormente, en lo corrido de los 2-3 últimos meses, 24 integrantes de este frente se han desmovilizado. Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía. El terrorismo no se resigna. Revístelo, 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 que donde ponga estos pies, Señor. Úsale, 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 Espíritu Divino. Dale palabra de ciencia, dale palabra de sabiduría. El presidente Uribe, yo creo que a él le debemos dar gracias, porque si no es por él no estuviéramos acá hoy en día en el campo. Los colombianos nunca más tendremos un presidente como él, ni si lo mandamos a hacer. Por Uribe, por eso es que voy a votar, no hay más nadie. Ella también va a votar por él, todos nosotros. Por el presidente. ¿Por qué? Porque él es el que está viendo por los pobres. Le agradezco al presidente que votó, nos dio casa en el barrio popular de aquí. Y si es de votar por él, voy y votamos. Nosotros debemos respaldar la candidatura del doctor Álvaro Uribe Vélez en la reelección presidencial. La juventud colombiana lo apoyamos en su plan de gobierno para que todos juntos podamos encontrar la paz, que seguiré sus pasos, porque yo quiero ser presidente de Colombia. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. Tenía un vestido distinto para cada hora del día, y de la misma manera que se dice de un rey está en el consejo, de nuestro hombre se decía, el emperador está en el vestuario. Una vez se presentaron 2 truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida. Deben ser vestidos magníficos. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Y mandó abonar a los 2 pícaros un buen adelanto en metálico para que pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que se embolsaron bonitamente mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. A ver, yo creo que ya el que yo fui el fundador de las Convivires quedó suficientemente claro. Las autodefensas inicialmente fueron un fenómeno que fue creado como grupos de autodefensa por grupos de ganaderos en aras de una autodefensa, es decir, de protegerse de los abusos de la guerrilla. Acabar con las bases de la guerrilla y de la subversión y de la insurrección y el descontento y de todo lo peligroso, a cambio, ¿no es cierto?, de permitir el narcotráfico. A ver, me tocó coordinar esas actividades porque era un programa de gobierno del hoy presidente Álvaro Uribe Vélez. Y usted dice que hoy no son paramilitares las Convivir tampoco. No, y le comento, mire, en Antioquia funcionaron legalmente 69 Convivires.
Yo creo que mi hijo para nadie sea ofensivo, señor. Mi hijo era una persona sana. ¿Por qué lo hagan de esta manera? Yo no esperaba esa noticia así. Ay, malditos los que se lo comieron, amigos, sin haberles hecho una defensa a nadie. Dios mío, ¿por qué? Cuando oí la razón, que es que un poco he muerto por arriba, me fui a ver. Y ahí estaba mi hermano Jairo. Yo lo reconocí muy fácil. Y el otro hermano lo reconocí también. Fue por lo que el hombre usa un anillito de cobre y una llavecita que compartimos ahora a tiempo. Cuando llegó uno de los hijos y me tocó, ¿no? Dijo que se llevaron a Luis, el hijo, ¿no? Entonces yo me paré y me vine, ¿no? Pues el hijo ya se lo habían llevado, ¿no? Y cuando ya al rato, pues la noticia era que lo habían matado. Yo, como ve usted, ya estoy viejo, yo estoy completando 73 años, ya no sirvo para trabajar para nada. Y más antes también me mataron un hijo que tenía, que era el que me ayudaba también. Y ahora me matan que era el único que me ayudaba, y ellos no tenían problemas con ninguno, porque ellos no se metían con nadie, ni hablaban de nadie, vivían el trabajo. Sí, entonces estamos en una situación que no hacemos, ¿para dónde coger? ¡A mi padre! ¡Tanta gente mala! ¡Tanta gente involucrada! ¡No joda, maldito sea esa divina! ¡Mi madre inocente! ¡No joda lo que me duele! ¡No joda! ¡Ay, padre mío! ¡Ay, padre mío! ¡Ay, no! Porque, ay, Dios. Bueno, denuncié masacres, terror que se van a dar a conocer. Masacres como la del Salao, Chende, Matayepo, Pichilín, muertos raneados. Jairo Castillo conoce de muchos muertos raneados que son más que las masacres, autorizados por esos políticos que hoy en día en Colombia están presos y de otros que todavía no están presos. No es justo que la población civil se atropelle de esa manera, se les robe las partidas que les mandan a ellos, y aparte de eso sirva la misma plata esa del Estado para mandar a masacrar campesinos, para demostrar que hay poder. Es que los paramilitares tienen varias funciones. Unas electorales, los paramilitares aseguraban votos. Otras económicas, en términos de tierras, despojo de tierras, pero también laborales, porque implican el dominio sobre unos sectores de población para impedir, ¿no es cierto?, organizaciones sociales como sindicatos, como ligas, como juntas de acción comunal, de tal manera que eso permitía bajar los salarios. Y estos señores no tuvieron eco en las autoridades del momento, ni la justicia operó. Entonces, lamentable, pero se dedicaron a hacer justicia por sus propios medios. Muchos de los que atacan al gobierno diciendo que el presidente es paramilitar, en el fondo lo que están es muertos de la rabia. Él me dio las decoraciones, y se lo digo de frente, él me dio las decoraciones, me dio la felicitación, y simplemente yo le digo al país, esperen el video, las fotos, y yo presento eso. Ahí tuvo Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, el gobernador de Antioquia, que era Álvaro Uribe, el hermano Santiago Uribe, y unos ganaderos. Yo no necesito beneficio porque ya pagué la condena que estaba condenado. ¿Cómo la gente en la calle le va a creer a un delincuente como usted que asesinó tantas personas mientras estuvo en las autodefensas? No, eso es normal, que un delincuente juzga un corbata blanca sabiendo que uno habla la verdad, como el señor Uribe. Él quiere callar a todo el mundo. Álvaro Uribe Vélez, un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en los niveles más altos del gobierno. Uribe estuvo relacionado con un negocio que involucraba actividades con narcóticos en los Estados Unidos. Su padre fue asesinado por su conexión con traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un cercano amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Él ha participado en la campaña política de Escobar para ganar una posición como suplente en el Congreso. ¡Cuidado,
Y donde quiera, como solo téngalo indiscutiblemente, porque esa es la tierra de él, la que lo vio nacer y lo que lo hizo hacer políticamente. Cuando nos dijo de seguridad ciudadana, nosotros dijimos que nosotros también estábamos organizándonos en ese sentido, sin armas ni nada. Cortos, 40 de Mija y debe ser la ciudad entre ellos el comandante Omar de la comuna número 1 de la ciudad, estaba Cisneris Sánchez, que hoy es, Cisneris mejor, que ella es desmovilizada, inclusive además muy conocida porque estigmatizaba, señalaba a las organizaciones sociales de Barrancabermeja. Luego queda demostrado su relación directa con los grupos paramilitares al desmovilizarse. Cisneris era una líder como nosotros. Ella era una líder común y corriente, hasta ahora en estos momentos es que sé que es desmovilizada. Con el liderazgo de las Autodefensas Unidas de Colombia, estamos lanzando una lista única al Senado de la República por todo el Magdalena Medio Unido. Una lista encabezada por el doctor Carlos Clavijo. Apreciados amigos de Puerto Berrío, un saludo muy afectuoso. Doctor Álvaro Uribe Vélez, futuro y seguro presidente de los colombianos. Muy buenas noches, doctor Carlos Arturo Clavijo, también muy seguro senador de la República de Colombia, para quien pido un fuerte aplauso. Para recuperar el sendero de la concordia, el sendero del progreso social, el sendero del empleo y el sendero de la modernización de la nación. Puerto Berrío es un lugar símbolo. A todos mis afectuosos saludos, estoy muy contento de encontrarme en esta reunión que es querida. Todos los caminos conducen al presidente de la República. No hago sino pedir que se investigue su conducta. En el departamento de Córdoba, en donde era la base del señor Mancuso y del señor Castaño, es en donde Uribe tiene sus más importantes bienes materiales, el ubérrimo y demás cosas. Los paramilitares, en boca de Mancuso, en boca de Castaño, como yo la denuncié en la Fiscalía, invitaron a votar por la presidencia de Álvaro Uribe. La Hacienda La Carolina era un centro de comunicaciones de un grupo paramilitar denominado Los 12 Apóstoles, hacienda que es propiedad del actual presidente de la República. Mario Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa, Roberto Luis Vélez Ochoa y su padre Roberto Vélez Ochoa. Estos señores son familiares de los Ochoa Vázquez, del cartel de Medellín, y al mismo tiempo familiares del presidente de la República. ¿Y por qué en esa región había ese grupo paramilitar con miembros de la familia del presidente, igualmente ligados a los Ochoa Vázquez? Tengo que decir que sus esfuerzos no han sido tan contundentes como usted hubiera esperado. Yo creo que Colombia no se decide a dar esa negociación, a coger el toro por los cuernos, a saber y a sacarle al narcotráfico cuál es la estructura política y económica con la que cogobierna Colombia, porque no se siente con la autoridad moral de hacer esa negociación. Y no se siente con la autoridad moral porque evidentemente no la tiene, porque un gobierno y un Estado que tiene sistemáticamente a más representantes del narcotráfico dentro de su coalición de gobierno, no tiene la autoridad moral para hacer esa negociación. Y teme hacerla. Y teme que si la hace lo señalen de estar encubriendo al narcotráfico. Eleonora era una muchacha casada con un médico que ejercía en el puesto de salud de Caramelo. Nosotros la apoyamos para que fuese elegida a el Consejo de Tierra Alta. De allí luego la apoyamos para que fuese electa y saliera a Cámara de Representantes. Ella no tenía ninguna posibilidad de salir electa a Cámara de Representantes sin el apoyo de la autodefensa.
nosotros, las autodefensas, en alianza con esta población, teníamos la capacidad de elegir a los congresistas que realmente representaran los intereses de la población, que son los mismos intereses de la autodefensa. Así que por eso sacamos una muchacha, una señora como Eleonora, sin ninguna representatividad campesina, sin ninguna opción o posibilidad de llegar al Congreso, y la hicimos congresista con la mayor o la segunda mayor votación que hubo en Colombia al Congreso de la República. El 35% del Congreso fue elegido en zonas donde habían estados de autodefensa. Durante su periodo de gobierno hemos tenido la mayor evidencia de la penetración del narcotráfico y el paramilitarismo en las entrañas del Estado colombiano como nunca antes. En 1982, señor presidente, el narcotráfico tenía 2 curules y menos del 1% de los votos del Congreso. En el proceso 8000 descubrimos que el narcotráfico tenía más o menos el 8% de las curules y ya representaban casi el 12% de los votos. En la parapolítica, señor presidente, hemos descubierto que el narcotráfico y el paramilitarismo tenían el 32% de las curules del Congreso. Iban ya en 2 millones de votos. Así que desafortunadamente el fenómeno no muestra signos de decrecer, sino por el contrario de crecer. Nosotros llamamos a Mario Uribe, básicamente yo le dije a Eleonora que quería conversar con el doctor Mario Uribe para exponer lo que yo visionaba de un proceso de negociación. Mario Uribe, ¿cuál fue lo que hablamos en esa reunión con él? ¿Tú estuviste con él en esa reunión, no? Sí, eso fue en Capilla, pero eso no fue mucho. ¿Eso en qué año fue? En el año, cuando la campaña del Congreso, en el año 2001. Más bien hablando de que él estaba pues, en el departamento o algo así, que él estaba aspirando, y que iba a votar conmigo para Cámara. Fuimos a hacer un acuerdo para decirme que él iba a apoyar a ti para Cámara en los sectores esos de Montelíbano, Sagún. Dijo usted, cito sus palabras, que hacían parte de una coalición de gobierno que apoyaba una gestión legislativa y que usted se sentía tranquilo de mostrar esta gestión legislativa ante el mundo. Señor presidente, déjeme usar un término coloquial. No hay almuerzos gratis. Nadie da apoyos gratis y menos en la política. A todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos. No le salió gratis al gobierno de Ernesto Samper el apoyo de los congresistas del proceso 8000 y no le ha salido gratis al país y a su gobierno el apoyo a su gestión legislativa de los parapolíticos en el Congreso. No tenga duda de eso. Entonces yo sí le insisto, esos son los hechos, como ciudadana ya, no solo como analista. Tener vínculos con grupos armados ilegales impide, de hecho, ejercer funciones de dignidad dentro de la democracia. Él necesitaba el apoyo de ese grupo de políticos que terminó siendo detenido, entonces buscó ese apoyo a través de mí porque yo había trabajado en su campaña, participé del fraude electoral y todo. La mayoría de esos políticos, como posteriormente se demostró ante la justicia colombiana, fueron apoyados por grupos de autodefensa en su aspiración a llegar al Congreso. Por lo tanto, cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque esos señores habían sido puestos por las autodefensas. El 30% del Congreso era paramilitar y seguramente el 50% de la administración pública era también paramilitar. Yo lo único que le puedo decir es que desde el DAS, en la administración de Jorge Noguera, se realizaron actividades de narcotráfico, en la cual estuvieron involucrados altos funcionarios del DAS. De ahí se compraron armas y sé que alguna parte de esas armas fueron entregadas al Bloque Norte. ¿Sabe por qué nombré a Jorge Noguera? Porque lo conocí como una persona incontaminada, como un joven honesto, transparente. Y él me dijo, no te preocupes, que el presidente y el fiscal están al tanto de esto y ellos nos protegen en su momento. Supuestamente Jorge Noguera entregó información al Bloque Norte, a Jorge 40,
a otros paramilitares de personas que deberían ser asesinadas. Es el caso del profesor Correa de Andrés de la Universidad del Atlántico, de Zuli Cudina, una dirigente sindical. Hay una lista de sindicalistas de Antoc que fueron amenazados, desplazados. Hay unos asesinatos también de sindicalistas de Sintra Agrícola. Que son los asesinatos de líderes sindicales, tanto agrarios como urbanos. La posición hoy día de los Estados Unidos tiene que ver con eso, lo del TLC, ¿no es cierto? La exigencia de la libertad de los sindicatos y de la organización sindical muestra que hubo, ¿no es cierto?, en los gobiernos pasados una política de exterminio del sindicalismo para bajar la mano de obra y permitir una relativa competencia exitosa en el mercado internacional. Se está viendo hoy día en la registraduría, ¿cómo se llama?, en la oficina esta de administración de bienes de los narcos, me olvidó el nombre, de estupefacientes. Es decir, en muchísimas partes estaban metidos ya. Así que seguramente en la banca también, en la industria, en la bolsa. Entonces era peligroso. El grupo de los chanceros que financiaron la campaña del presidente Uribe responden a las órdenes de Nilce López Lagata a través de varias de sus empresas. Que eso es mentira, eso son montajes y calumnias y estoy segura que eso no existe ni en ninguna fiscalía ni en ninguna parte, porque yo nunca he financiado grupos paramilitares y menos para masacre. A Lagata las indican muchísimas confesiones y testimonios de paramilitares mismos en la comisión de masacres, complicidad y financiación del paramilitarismo. Yo ni financio grupos paramilitares, ni tengo dinero sucio, ni financié la campaña del doctor Uribe. Ojalá lo hubiera podido hacer, que con mucho gusto lo hubiera hecho. La rata pidió mi cabeza, le pidió a Monor y me mataran. Y hubo una reunión en Trapilla, fueron muchos comandantes de la autodefensa, hablaron por mí. Y el mono me perdonó la vida y ahí conocí yo a la rata. Entonces la rata me llamó a Mandy, yo fui con Pitufo, alias Felipe. ¿Cómo patrocinaron la masacre en Salado? Como la señora Nilce López, alias La Gata, que está detenida hoy en día. Esa vez le entregó 30 millones de pesos a Felipe y le dijo, quiero los trabajadores cuanto antes. El estilo de mis enemigos, el grupo paramilitar en Colombia, y el gobierno colombiano que hace parte de ese grupo. A esa cantidad de plata que hoy en día se le está dando a la fuerza pública, que hace parte mucha gente de la fuerza pública, filtrada, no han salido al aire, que venían trabajando con los paramilitares de manos cogidas, de sueldos anunciados. Jorge Noguera tenía varios mensajeros con los jefes de la AUC, porque en el caso mío él manejaba, era el tema sobre todo del bloque norte, pero él con el Estado Mayor, su interlocución era a través del general Rito Alejo del Río. ¿Usted es autor del manuscrito que va a leer? Sí, doctor, soy autor del manuscrito que va a leer. El general Rito Alejo llegó a Mutatá cuando les llevaban a cabo los combates en La Llorona. Él llegó a la base de Mutatá en un helicóptero con un grupo paramilitares. Él se estaba comunicando seguido con el mono Mancuso, un duro de los paramilitares. O sea, cuando nosotros estábamos matando gente en Urabá, que matamos cientos de personas, que yo lo he reconocido que las matamos, que decapitamos personas en Urabá, entonces ¿dónde estaba ese pacificador? ¿Dónde está ese pacificador que nos permitía a nosotros desplazarnos de un lado a otro? ¿Dónde está ese pacificador que nos pasaban información a nosotros? ¿Dónde está ese pacificador que tropas bajo el mando de él patrullaban con nosotros? Yo estoy dispuesto y yo sé que cuando este señor me ve a mí hablando por acá, él me va a distinguir. Que precisamente nosotros tenemos un reglamento transparente para no tener ningún arma en la comunidad, para no dejar circular ningún arma por los espacios de vivienda y de trabajo de la comunidad y para no colaborar con ninguno de los actores armados. En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista. Yo sé por qué digo que son testigos falsos, porque los conozco, a varios de ellos, y sé que son testigos extorsionados por el ejército, ¿no?
son testigos que fueron torturados en la Brigada 17. No pueden, como lo practica la de San José de Apartadó, obstruir la justicia, rechazar la fuerza pública, prohibir el comercio de artículos lícitos, ni coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen. Lo que hacen es estigmatizarlos, ¿no? Y hacerlos aparecer ante la opinión pública nacional e internacional como si fueran guerrilleros, ¿no? Ahora, esto no es nuevo realmente. Durante mucho tiempo, muchos años diría yo, se ha lanzado esta acusación contra la comunidad. Y es una acusación que no tiene ningún fundamento. El ejército ha cometido muchas atrocidades contra los miembros de la comunidad de paz. Y obligarlos a convivir con ellos en este momento es como obligar a una persona violada a convivir con su propio violador. Las víctimas se convierten en victimarios. Él escucha a los militares, que en este caso concreto son los sindicados de haber perpetrado esta masacre. En junio del 97 legalizaron 4 campesinos, el cual hicieron pasar por bandoleros con armas de grupos paramilitares. Yo lo leo, doctor, porque me parece que esto está muy mal hecho, lo que está haciendo el ejército y la policía en unión con los paramilitares. Porque van a seguir los mismos empresarios apoyando grupos, porque los empresarios que apoyan solamente les interesa el dinero. Vamos a seguir con las mismas fuerzas públicas apoyando por el desespero de resultados, ya que los presionan para que den resultados. Mira lo que le hicieron a mi papá, ¿qué es esto? Ay, no, Lo que le hicieron a mi papá. Esta es la ley, puta mierda que me hablaba en la que vivimos, ¿cierto? Esta es la puta mierda en la que vivimos. Ven y registra todo esto. Registra, por favor, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas que dicen que hay aquí? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde? Registra todo esto, por favor. ¡María, le hallaron la pieza! ¡Mira, le arrancaron el tornillo! ¡Lo sacaron de acá! Mira, lo sacaron de aquí. Mira, le arrancaron el cuerpo, lo sacaron de acá y lo mataron afuera. Nosotros estamos denunciando a los 11 militares que desarrollaron el operativo. Entre esos militares está Manuel Arturo Pavón Jaimes, que era quien comandaba la patrulla. Ahora, desde hace mucho tiempo, es mayor del Ejército Nacional. Inicialmente hubo un decreto que se conoce como el Decreto Boina, que eran las bonificaciones para operaciones de importancia nacional, en la cual a miembros de la tropa se otorgaban importantes sumas de dinero por dar de baja personas reportadas como miembros de la guerrilla. Lo que no se le contó al país es que después de haber derogado el decreto se mantuvo de manera secreta una directiva que mantenía estas mismas remuneraciones económicas por presentar personas como dadas de baja en combate. Por última vez lo vieron en Soacha compartir a la 1:30. Allá en Ocaña me dicen que él apareció muerto a las 4:30 de la mañana el martes. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que no es un viaje de 2 o 5 horas, ¿por qué va a aparecer allá y tan en poquito tiempo? La pregunta que yo me hago, ¿por qué? Lo que me dijo era que se iba a encontrar con una persona para ir a hablarlo de un trabajo y nunca más volvió. ¿Eso fue cuándo? Eso fue el 2 de marzo de este año. Salió a las 7 de la noche. Lo que me dijeron a mí en medicina legal y en la fiscalía de allá de Cimitarra fue que él fue abatido, que él había muerto en combate a las 2:45 del día 5 de marzo. Y mi hijo salió de su casa el día 4, a las 8:30 de la mañana. Incluso él está camuflado con botas, está con otra ropa. Porque estos jóvenes inocentes están pagando por algo que ellos no deben. Presentamos una nota de seguimiento dando cuenta también de que jóvenes adolescentes probablemente podrían estar siendo reclutados en estas localidades y que eventualmente estarían siendo conducidos a través de las centrales de transporte a municipios del Catatumbo como el Tarra y como Tibú.
los mismos procedimientos, se llevaban hasta Ocaña y cuando ya daban orden de batallón ir a llevarlos, listo, los llevábamos y se los entregamos a Ejército. Ellos lo hablan en las tiendas, cómo los vendieron, cuánto les dieron. O sea, ellos hablan tranquilamente de qué está pasando con los muchachos. Que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Dice que lo que le había buscado el trabajo era un amigo de él que se llama Adolfo Guerrero, que es soldado profesional del batallón Grupo Rondón de Buenavista. Es una historia dramática y sobre todo es una historia muy colombiana, con la cual todos nos vamos a identificar. Lo mataron en el sector de la S y lo vistieron, le pusieron armas. Él era ingeniero civil, trabajaba, tenía varias obras. Ellos lo enterraron como NN, pero ellos sabían que él no era ningún NN porque ellos le quemaron los documentos y quemaron todo lo que él tenía. Matan las personas, las ponen como falsos positivos y el gobierno les da licencia para irse y fuera de eso les da plata para que se vayan para la casa. Nosotros denunciamos a la 14ª Brigada porque son las personas que hemos encontrado en la zona como Ejército y son quienes han convidado a algunos campesinos sacándolos de las casas, diciéndoles que les muestren los caminos, que los lleven a algún lugar o que tienen que hablar con el teniente o que tienen que hablar con otra persona y luego aparecen los campesinos que ellos sacan ejecutados y después los pasan como guerrilleros caídos en combate. Bueno, el Ejército los lleva, los asesina y hace un campo de batalla, ponen unas armas a disparar y luego los presentan como guerrilleros uniformados y con un fusil que según dicen ellos solo lo portan las guerrillas. A los campesinos tienen que sacarlos de cualquier manera, a como toque. Entonces el gobierno de Uribe ha utilizado dentro de su seguridad democrática al Ejército vistiéndolo de civil para que mate a los campesinos y en algunos casos vistiéndolo de águilas negras, para que maten a los campesinos, para que desalojen el territorio y no hay que darle nada a los campesinos en contraprestación por sus bienes o por sus fincas o por todos los ganados y lo que tienen los campesinos en la zona. Yo pensaba que el fusil era un palo y que pusieron a un señor a hacer el hueco, que ahí lo iban a enterrar a él con la mujer y que él tuvo que arrodillársele para que no los mataran. El niño presenta 3 impactos de bala en la cabecita. Mi hermano tiene 2. El Comando General de las Fuerzas Militares lamenta informar a la opinión pública que en desarrollo de una operación militar en proximidades del municipio de Cajamarca resultaron muertos los señores Albeiro Mendoza Reyes, Norberto Mendoza Reyes, la señora Yamile de Mendoza y 2 menores de edad. Estaban pues ahí todos tirados, ensangrados, el niño quedó encima de ella lo tenía abrazado. Y quiero que haya justicia en esto, porque mi hijo no es guerrillero ni tampoco es hijo de un guerrillero, es hijo de un padre muy humilde, como lo soy yo con todos mis hijos, y es un niño, porque es un angelito de escasos 14 años, me lo quitaron, y quiero que esto se haga justicia, porque esto no se puede quedar así. Esa criaturita pequeñita, ¿será que creen que ese era un guerrillero? No, no creo. No basta con juzgar a políticos o a integrantes de la fuerza pública por colusión con los paramilitares y eventualmente por conciertos u omisiones frente a la guerrilla. El ojo de la justicia, de los jueces de la historia y la política, debe dirigirse a la voluntad que faltó en el Estado para combatir estos flagelos terroristas. Todos los que estamos en el Cauca, los territorios nosotros están invadidos, no nos dejan trabajar, la guerrilla, el ejército, la confrontación, y cada día nos matan más a nosotros. Bueno, a la llegada de los españoles, en lo que hoy es Colombia, se calcula que éramos 10 millones de indígenas y 400 pueblos. De esos, hoy solamente somos 1.380.000 y solamente 102 pueblos.
el resto ha sido exterminado. El presidente Uribe no es amigo de los indígenas. Sabemos muchas legislaciones que ha pasado por el Congreso ha sido antiindigenista. Una población del 2.2% del total de los habitantes de Colombia tiene el 27% de las tierras. La denuncia de Álvaro Uribe es distractora. La denuncia de Álvaro Uribe es decir que, focaliza el problema en los indígenas como los mayores terratenientes, olvidando o ignorando de que estos territorios tienen un uso de conservación. Se alberga la mayor parte de las zonas boscosas del país, la mayor parte de la biodiversidad del país está en estos territorios. Y entonces olvida, digamos, muy premeditadamente que los verdaderos terratenientes son los grandes hacendados del país, son los que tienen grandes extensiones de tierras ganaderas que están acumulando la tierra, esos son los verdaderos terratenientes. Y tenemos conocimiento de que pues Álvaro Uribe, digamos, en su condición individual, en su condición de empresario, es uno de los mayores y grandes terratenientes del país. Los SMAT trajeron un camión, violentaron las puertas, sacaron los electrodomésticos, lo cargaron en el camión y se lo llevaron. Ahí se ve cómo el ESMAD invade territorio indígena, están al interior de unas casas, las cuales golpearon, abrieron la puerta como se ve ahí, la chapa, la fuerza. Los antimotinos, porque a ellos fue que encontramos ahí todos adentro. Nos dejaron sin mercado, ahorita no tenemos ni siquiera ni que darle comer a los hijos. Claro. ¿A qué hora llegaron el ESMAD a hacer esos daños? Ellos se entraron ahorita yo le ayudo anteayer y hoy por la mañana también. Pues anteayer habían dejado un poquito de cosas, pero ahora sí acabaron fue con todo. Aló, Coronel Cartagena, habla Jair Hernández, de Derechos Humanos, del Senado. Y pues la idea es que los SMAT salgan fuera de la vivienda porque ahí está el señor de la casa, que es un guambiano. Ese señor está tan desesperado, mío, que está que corta las venas. Y nos corren con armas ellos. Nosotros con garrote o piedritas, así nomás. Uno qué hace. Y ellos con la pura bala contestan. Pues del mal todo, lo que ve aquí, ya han quemado las casas, las ollitas, la comida y toda la ropa lo cogen y lo queman. Mire, se encontró, ¿qué es eso dentro de la herida? Un cuerpo extraño, nos parece que es un balín, un pedazo de balín. ¿Hacemos un acercamiento ahí? Sí, pues nos han dicho que varios indígenas han sido heridos por fusil, incluyendo el muerto que hubo, que murió en el hospital de Popayán por una bala. No, lo que pasa es que los indígenas son estorbosos, lo mismo que las comunidades negras, porque constitucionalmente son propiedades colectivas, que no pueden ser apropiadas individualmente. Están firmando ahí. Sí, cuando nosotros entramos a la casa. Un integrante del ESMAD que debería tener el número aquí que lo identifica, en este momento parece sin identificación, grabando a la gente para posibles desapariciones después. Bueno, como ustedes se darán cuenta, estamos todos los hombres de la estructura del bloque Catatumbo concentrados hoy aquí en Campo 2. La voluntad es total para que solo el Estado de Derecho y sus autoridades legítimas sean de ahora en adelante quienes ofrezcan y brinden seguridad a los ciudadanos. Hace algunas semanas, cuando hablé con el doctor Luis Carlos Restrepo y con la Comisión Exploratoria, se definió claramente: la zona de concentración es necesaria para poder tener la seguridad de que allí están ubicados y de que va a haber veeduría internacional, pero no puede ser zona de distensión. El terreno, el área de la patria que se defina como zona de concentración tendrá la presencia plena de las instituciones democráticas. De allí no saldrá representante alguno de las instituciones democráticas. Su defensa le pidieron al gobierno la semana pasada que ante estos gestos de paz que ellos llaman interceda para que se congele la orden de extradición contra Carlos Castaño, por ejemplo. Bueno, ese tema hay que examinarlo a la luz de la Constitución, a la luz de la ley. Entregamos
todas las armas, incluida la mía, todos los hombres, toda la estructura del bloque Catatumbo. ¿Y qué va a pasar con eso? Los paramilitares entregaron estructuras artificiales, es decir, de los 30.000 que se entregaron, 20.000 eran reclutados al efecto, es decir, reclutados para los paramilitares para entregar las armas, ¿no? Y recibir subsidios. Pero las estructuras fuertes, militares, digamos, de tradición, esas no se entregaron, esas siguen funcionando, salvo unos 2.000 o 1.500 hombres que han entregado armas y que han sido judicializados. Pero la mayoría, la estructura básica militar no fue entregada, porque esa estructura básica militar es la estructura del narcotráfico, esa no se entrega. Y avanzo hacia la desmovilización de las autodefensas, del Catatumbo, mías y del resto de autodefensa, como un compromiso por la construcción de la paz de este país. Yo quiero ser claro, Mancuso no puede, pues está inhabilitado judicialmente. Creo que Ernesto sí, porque no está juzgado, ¿cierto, Ernesto? Es decir, juzgado. Tú no estás condenado, ¿no? Yo no estoy condenado por paramilitarismo, pero eso sería indultable. ¿Y lo mío no sería indultado? No. Lo de Ernesto sí, porque es por paramilitarismo, entonces eso lo asimilaríamos al delito político. Ahí no va a haber perdón y olvido, la justicia va a operar, se van a esclarecer completamente los hechos, va a haber condena, el único camino que hay no es el de la cárcel. Es decir, ese es todavía una especie de mecanismo de venganza. Las reparaciones simbólicas pueden ir desde el pedir perdón públicamente por sus actos hasta cooperar efectivamente con organizaciones, con instituciones que están luchando, dijéramos, por las víctimas de la violencia. No puede haber amnistía e indulto, porque ellos no han cometido delitos políticos, sino delitos comunes. Vean, nosotros estamos en un acto de fe. Ningún acto de fe se condiciona. Y nosotros no estamos condicionando nada a cambio de nuestra desmovilización. Es un acto de fe por Colombia, por la construcción de paz. También exigimos que no se contemplen, así sea implícitamente, zonas de despeje jurídico. El modelo es muy simple, se pagan 5 años, es decir, todos los procesos se acumulan y esos 5 años se descuentan del tiempo que se permanezca en zona de ubicación. ¿Dónde se paga la cárcel? Aquí, zona de ubicación. Programa audiencia pública para oír a los representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Primero, instalación de la audiencia por parte de la señora presidenta de la Honorable Cámara de Representantes, doctora Zulema Hattin Corrales. Segundo, intervención de los representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. A continuación, la intervención del señor Ernesto Báez de la Serna, jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia. Señores y señoras, aquí está solo una de las fotos de los miles... Disculpen, las barras no están autorizadas para hablar. Si siguen hablando, tenemos que desocupar. Señor secretario. Doctora Zulema Hattin Corrales, presidente de la Honorable Cámara de Representantes. Doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes. Doctor Jorge Carmelo Pérez Alvarado, segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes. Mayor Vega, le pedimos el favor a las barras guardar silencio. El mayor Vega. Ofrecemos a Santa Fe de Ralito escenario de las negociaciones como espacio propicio para que todos los colombianos escuchemos y expongamos allí sin temores y aprensiones la verdad que no ha conocido este país en los últimos años de complejo entramados de violencia y paz. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello
de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Lo que nosotros consideramos es que este es un acto supremamente indigno, un acto en el cual se postra el país ante sectores que han provocado tanta sufrimiento y tanto dolor en Colombia. Y las víctimas, lo único que tenemos que decir aquí es que estamos presentes y que no nos vamos a callar. Vamos a exigir nuestros derechos a la verdad, a la justicia y a la justicia. Hemos sentido dolor, hemos producido dolor, son acciones que nos hacen hacernos un cuestionamiento interno por nuestra vida, por nuestra educación cristiana. Hombre, el abandono en el que dejamos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros amigos, las consecuencias duras del conflicto. Vea, nadie sabe lo duro que ha sido el camino que hemos tenido que recorrer para llegar hoy hasta aquí, hasta la desmovilización. Solamente nosotros que hemos tenido que padecer las consecuencias sabemos cuáles han sido los sufrimientos. Ahora, lo que es cada día más evidente, y se notan las declaraciones de HH, de Mancuso, de este otro, el alemán, del Tuso Sierra, etcétera, etcétera, es que fueron traicionados, ¿no? Ellos se sienten traicionados. Y naturalmente eso implica una especie de chantaje, ¿no? a la gente que los protegió, los armó y los apuntaló. Que nosotros sabemos mucho, así que traten de no estrujarnos mucho porque sabemos mucho y podemos hablar. Pues, lo han dicho y está implícito, es llevarlos a los Estados Unidos para que allá sean procesados por narcotráfico, pero sus delitos criminales de lesa humanidad que están aquí vigentes, esos quedan, digamos, tapados por esa otra política. Enviaré a mi viejo ministro a que visite los tejedores. Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar de las cualidades de la tela, pues tiene talento y no hay quien desempeñe el cargo como él. El viejo y digno ministro se presentó en la sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. Dios nos ampare, pero si no veo nada, Dios santo, ¿seré tonto acaso? Jamás lo hubiera creído, y nadie tiene que saberlo. No puedo decir que no he visto la tela. ¿Qué? ¿No dice su majestad nada del tejido? ¡Oh, precioso! ¡Maravilloso! ¡Qué dibujo y qué colores! Desde luego, diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente. ¿Aló? Señor. Mire, pues, allá ya le armó el tinglado del hijo de puta. Ah, bueno. Va el curita y va el jefe de los abogados y va no sé quién más a las 6 allá. Ah, bueno. Yo les dije, oiga, fue lo que les dije, que me costaba que esa cosa existía. Listo, capullo. Para política. Definitivamente en esa época es evidente el conflicto que hay entre el Ejecutivo y la Corte, pues por estos procesos que estaba adelantando la Corte, y la cabeza principal de estas investigaciones es el doctor Iván Velázquez. Si estas personas del gobierno encontraron que efectivamente era intrascendente, insignificante, lo que finalmente el 23 de abril le entregaron Job y Diego Álvarez, ¿por qué entonces nunca le informaron a la Corte que los paramilitares estaban haciendo algo contra la Corte? Sí. Hola, doctor. ¿Cómo me fue? De 1 a 10. Por ahí 11. ¿Verdad? Sí.
bueno. Pregúntele al monito y me dice cómo la vio él. Pues la vio bien, pero como esa es la versión de él, me faltaba la suya. Fue el curita. Sí, claro. Que hables con aquel. ¿Quién es aquel? El curita. Que si vos estás por acá, yo le dije que sí. Como que te necesita, no hay que llamarlo a ver. ¿Cuál cura? Pues el cura, el periodista. ¿Aló? ¿Cuál cura, hombre? César. ¿Quién dijo? Pues hablé con él. Ay, ¿que hablara yo con él? Sí. Pues si yo no estoy, no llamara de marica y no me contesta. No queremos estar en los zapatos del señor presidente. No solamente arrollar a la Corte Suprema de Justicia, sino hacerle perder credibilidad, intimidar a la Corte Suprema de Justicia, intimidar a la Fiscalía, que por supuesto ya está del lado de él. Aquí venían órdenes del Ejecutivo, donde pedían que se investigara a estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vulnerándose así el derecho fundamental de la intimidad de estas personas. Se ordenaron averiguaciones sobre las transacciones que hacían estos magistrados, sobre los bienes que adquirían o que adquirieron, sobre los movimientos bancarios que se hicieron, y eso es una información reservada. Se realizaron reuniones en el mismo DAS, en Palacio, y todos pidiendo información al respecto. Y entonces, ¿cómo desconocer la gravedad de esta conducta cuando esos funcionarios públicos que están al servicio del Estado encaminan sus actividades a realizar estas clases de actividades delictivas? Estimo que esas interceptaciones constituyen un gravísimo atentado contra la independencia y la autonomía de los jueces, de todos los jueces de la República y de la Corte Suprema de Justicia. Esta es una gigantesca operación de complot, de guerra sucia, que organizaron en la Casa de Nariño. Me parece que también es un hecho muy grave, toda vez que es un organismo del Estado que depende del señor presidente de la República. Ha sido norma de este gobierno decir las cosas rapidito y con absoluta franqueza, sin que la prensa tenga que reblujar con ganzúa la verdad. Porque no es posible que desde hace 5 meses ellos hubieran tenido noticias, si fuese tangencial por mi parte, de lo que estaba ocurriendo, y resulta que tuvieron que venir primero los medios, crear el escándalo, antes de que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Pero no solamente contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino contra 2 honorables senadores de la República. Se infiltró el teléfono de la senadora Piedad Córdoba. Se hicieron seguimientos dentro y fuera del país. No me cabe ninguna duda que el motivo que llevó a agentes del DAS bajo órdenes superiores a seguirme, interceptar mi teléfono e investigarme es el paramilitarismo de Antioquia, que tenía muy nervioso al gobierno colombiano, que José Obdulio estaba al tanto de lo que íbamos investigando dentro de mi oficina en el Congreso de la República. Por ejemplo, en el caso del doctor Petro, se aportó una hoja de vida, se aportaron las fotografías de su padre, de su esposa, se tomaron otros datos. El presidente tiene una gran incapacidad para ser jefe de Estado en un Estado de Derecho porque no admite límites ni admite controles. La doctora Piedad Córdoba y el doctor Gustavo Petro son opositores del gobierno y así siempre lo han dicho desde un primer momento. Y entonces ese hecho de ser opositores les da el derecho a los funcionarios del DAS investigar su vida íntima, seguirlos como se hizo. ¿Para qué? Para poner en conocimiento al Ejecutivo esas situaciones. No sabemos finalmente qué se pretendía con ello. Para mí me parece que es absolutamente escandaloso que un servicio de inteligencia del Estado adscrito a la presidencia esté grabando a la oposición, esté haciéndole seguimientos e interceptaciones a las altas cortes, que esté tratando de buscar información a ver qué hablan los periodistas. No solo se pone en riesgo la vida de los periodistas, que de alguna manera ya sabemos que pues en este oficio pues corremos riesgos, sino que también estaría en riesgo la vida de personas que se comunican con uno. La labor periodística de manera independiente hoy está amenazada en Colombia. No tenemos garantías para seguir ejerciendo mi profesión independiente. Y segundo, no hay garantías para el disenso, no hay garantías para la oposición. Yo creo que esto dista mucho de ser una democracia.
Si algo necesita un país de su periodismo es que sea objetivo, no que quiera desacreditar a su país. Yo cumplía órdenes, sí, señor. Claro, pero es que yo no puedo cuestionar ese tipo de órdenes porque viene de mi superior. Si no cuestiona a mi jefe, ni cuestiona a la doctora María del Pilar, porque yo, que soy el último eslabón. Él lo que me manifestaba era que esa información no se desviaba, sino que el único receptor iba a ser la directora María del Pilar y el presidente. Sí, pero, o sea, ahora dándome cuenta, mi información pues alimentaba muchas áreas de inteligencia. Sabemos que se usa la inteligencia del Estado con propósitos políticos. Tenemos que saber quién da las órdenes y a quién llega esa información y para qué la usa. ¿Y cómo una detective con un salario de 1.200.000 puede meter una grabadora de aproximadamente 50 millones de pesos? Es que la seguridad nacional es el presidente y yo lo sentía así. En esto de la filtración, cabría el símil con la frase bíblica, en la relación entre el periodista y el investigador. Tan grave pagar por la peca como pecar por la paga. Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro, ya que lo necesitaban para seguir tejiendo. Todo fue a parar a sus bolsillos, pues ni una sola hebra se empleó en el telar, y ellos continuaron, como antes, trabajando en las máquinas vacías. El gobierno tiene el proyecto de impulsar unos desarrollos productivos de gran importancia en esta área del Meta, del Bichada, en la Orinoquía colombiana, que nos permitan reasentamientos de población desplazada. Hay un proyecto inicial para instalar aquí 1.000 familias de desplazados, con unos proyectos productivos importantes que les garanticen calidad de vida. No, pues mucho mejor allá. Aquí estamos aguantando esa hambre. Que el gobierno nos dé allá. Que el gobierno nos dé una partida, sí, donde podemos levantar nuestros hijos, donde podemos cultivar algo. Esto no sería muy beneficioso desde el punto de vista social porque serían muy poquitas familias las que se benefician. Si uno parcela esa tierra, no es el camino parcelarle esa tierra a unas pocas familias o de desplazados o de campesinos sin tierra. ¿Por qué? Porque quedarían aislados de los servicios públicos. Si se le da a unos privados, se le concede la explotación a ellos, se pueden generar entre 1.000 y 1.500 empleos. Eso muestra un juego perverso del gobierno en el que por un lado apoya a ciertos empresarios de La Palma para desplazar y por otro lado evita entregarle tierras legalmente destinadas a población desplazada. No están teniendo en cuenta que esto se hace sobre la base de una acción de terror, con participación de grupos paramilitares, con capitales del narcotráfico. Tenemos que tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, eso hay que buscarlo desde ya, urgentemente, porque estos años pasan muy rápidamente. Y lo que vamos a proponer es lo siguiente, que lo hagamos sin perjuicio de adelantar el arca. Y que nos ayuden para conciliar intereses en Colombia, a ver cómo dentro de ese tratado hallamos unas cláusulas de defensa de los segmentos competitivos de la agricultura. Carimagua y Agroingresos Seguros son gemelos. Es una sola política, ¿no es cierto?, con dos caras. La de Agroingresos Seguro es el patrimonio público, la plata del Estado es de los ricos. Y el de Carimagua es igual, la tierra es de los ricos. 700.000 pesos, 680.000, 3 millones de pesos, 2 millones, 1 millón de pesos. Es en el agro donde todos ganamos. AIS, el agro es ingreso seguro. El programa Agroingreso Seguro es uno de los instrumentos más importantes del Gobierno Nacional para la reactivación y fortalecimiento del sector agropecuario del país. Agroingreso Seguro es riego, incentivo a la capitalización rural, incentivo a la asistencia técnica, es un programa para generar empleo, ayudándole directamente a los campesinos, a los pequeños productores o estimulando a los industriales de este país para que sigan ampliando la frontera agrícola. Era una forma de subsidio a la actividad agropecuaria, pensando en la competencia que representaba, desventajosa, que representaba el TLC para los intereses agropecuarios. Es decir, vamos a subsidiar, dado que la agricultura y la ganadería en Estados Unidos están subsidiadas,
Nosotros vamos a subsidiar también esta para que la competencia sea menos desleal. Es un mecanismo transparente. El gobierno no puede excluir a ningún ciudadano de ese tipo de convocatorias, ni a un hijo de un senador, ni a un hijo de un magistrado, a nadie. Estaba pensado en darle apoyos a los pequeños, pero en última instancia, aunque hubo apoyos y subsidios a los pequeños y medianos agricultores, la gran tajada de la torta se fue a esas familias tradicionales de la costa, agroindustriales, que tienen su poderío montado, que no necesitan subsidios porque están subsidiadas de alguna manera por el bajísimo costo de la mano de obra, por la ausencia de sindicatos, por el exterminio de los líderes agrarios. Muchas veces es mucho mejor darle la oportunidad a que un señor de estos genere 3 o 4 empleos, que se le dé directamente un subsidio a una persona. Pero aquí hubo otro subsidio, hubo un subsidio, digamos, en dinero contante y sonante para esas familias. ¿A cambio de qué? Lo que todo el mundo se ha preguntado y mucha gente responde. A cambio, ¿cierto?, de una inversión electoral que habían hecho esas familias y de todas maneras de una nueva inversión que estaban haciendo electoral con vistas a la reelección del presidente Uribe. O sea que hubo ahí un canje de favores, ¿no es cierto? Yo voto y tú me pagas, yo pago y tú me votas. Ni los Dávila Ondano, ni las otras familias, revisando nosotros las campañas, ha aportado un solo peso a la campaña del presidente Uribe, ni de la del 2002, ni la del 2006. O sea que aquí no estamos pagando ningún tipo de favores. Con respecto a unas familias del Magdalena que fueron beneficiadas por este programa, se reitera que dichas personas han participado cumpliendo con todas las condiciones técnicas y requisitos legales, igual que los otros 33.424 beneficiados, de los cuales cerca del 90% son pequeños y medianos productores. El Gobierno Nacional está convencido que a través de estos subsidios se debe seguir apoyando la inversión en el sector agropecuario. De esta manera, los colombianos pueden tener la certeza que los recursos públicos no se han destinado a comprar carros lujosos ni apartamentos en Miami. Yo creo que el acuerdo era de poder, ¿cierto? Era de poder. Era un país modelado por esos intereses latifundistas, por esos intereses narcolatifundistas, ¿cierto? Es decir, por el modelo que finalmente se trató de imponer en Carimagua y en Agroingreso Seguro. Esos modelos plutocráticos, ¿no es cierto?, de dominio territorial, de unas familias o de unos grupos de intereses económicos en general, sobre grandes sectores de la población colombiana. Yo creo que ese era el panorama. El nuevo país de que hablan ellos era ese país, un país manejado por esas nuevas estructuras sociales en cuya cabeza estaba el narcotráfico. Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tanto que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar. ¿Verdad que es admirable? Fíjese, vuestra majestad, en estos colores y estos dibujos. ¿Cómo? Yo no veo nada. Esto es terrible. ¿Seré tan tonto? ¿Acaso no sirvo para emperador? Oh, sería espantoso. Oh, sí. Es muy bonita. Me gusta. La apruebo. Estos son los pantalones. Ahí está la casaca. Aquí tienen el manto. Uno creería no llevar nada sobre el cuerpo. Más precisamente, esto es lo bueno de la tela. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Echó a andar el emperador bajo el magnífico palio. Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veían, para no ser tenidos por incapaces en su cargo o por estúpidos. ¡Pero si no lleva nada! Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia. Y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. Aquello inquietó al emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón. Apreciados compatriotas,
tengo un deseo, el deseo de poder servir a Colombia desde cualquier trinchera, desde cualquier circunstancia, hasta el último día de la vida. Apreciados compatriotas, me anima una ilusión, que nuestra democracia mejore el rumbo, pero que no abandone el rumbo. Para repetirle al mundo, nuestros helicópteros no llevaron insignias. Ninguna insignia, señor presidente, ninguna insignia ni de Cruz Roja ni nada parecido. Ninguna insignia ni de Cruz Roja ni nada parecido. Yo poco español. ¿Bien? Los cadáveres estaban en paños menores, en pijamas, es decir, no hubo ninguna persecución caliente, fueron bombardeados y masacrados mientras dormían. Lo que no nos habían dicho es que era un bombardeo en nuestro territorio, planificado, deliberado, ordenado por el propio presidente Uribe. Entonces todo fue mentira lo que dijo Uribe. Lo único que era cierto es que había muerto Raúl Reyes. Tres pelotones llegaron a menos de 300 metros de su ubicación. Y tal como lo afirmaron los guerrilleros que se han entregado, estaban en una sin salida. El ejército no nos tenía cercados.
Unos días antes, para asegurarse de que la pistola le funcionara bien, cambió la pistola de Rojas por la pistola de Iván Ríos. O sea que lo asesinó con la misma pistola de Iván Ríos. Yo tenía que saberlo hacer. Y eso es algo sorpresivo. Llega donde el comandante y le dice, ¿ustedes están buscando a Iván Ríos? Dice, sí, efectivamente, dice, aquí lo tengo. Y saca la mano que le había amputado. Llevábamos 15 días, ya la alimentación pues escaseaba. Se decidió reconocerle el pago de una recompensa a las 3 fuentes principales, al igual que a alias Rojas, por la información suministrada. Tengo testigo y tengo pruebas de que el ministro estuvo allí y me dijo esas palabras. Me dijo, el gobierno te cumplirá con ubicación en el exterior, el pago de la recompensa, protección de usted y de su familia. El pago de recompensas está concebido para que se dé información con miras a detener a las personas, no con la posibilidad de asesinar a las personas. Creo que las recompensas se deben seguir dando para que el gobierno tenga credibilidad ante los guerrilleros. Si se habla, se cumple.